El video de hoy es a petición de uno de nuestros suscriptores. Hace mucho tiempo, yo creo que más de 5 meses, nos recomendó leer la exposición que hizo Michel Foucault sobre qué es el autor. Yo lo leí hace mucho tiempo, pero no se había dado la oportunidad para hacer la reseña. En realidad no va a ser una reseña, sino que más bien va a ser una explicación del texto en sí, para que ustedes sepan de qué es lo que habla. Non più tra i farfalloni amoroso. Contextualizando, primero que todo, Michel Foucault era un profesor y el texto del que les voy a hablar es una exposición que él hizo frente a los alumnos de filosofía de la Sociedad Francesa de Filosofía. Me gusta el texto porque decía como sesión abierta a tal hora, en tal lugar, con tal expositor y con tal moderador. Y es súper lindo porque es como la transcripción del texto. El texto se trata de qué es lo que es el autor. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hicimos un video sobre Barthes. Era sobre la muerte del autor. Y a mí en lo personal me gusta mucho esta línea de pensamiento, de cosas tan bizantinas, así como de discusiones tan mínimas sobre qué es el autor, si el autor está muerto o no. En fin, voy a dividir este video en ciertas partes. La primera parte, Foucault comienza con la pregunta de ¿qué es el autor? Y el tema surge en su mente a partir de ciertos trabajos que él hizo en donde mencionaba a ciertos autores aludiendo a ciertos aspectos de ciertas cosas. Y la gente le criticó mucho que él simplemente reducía a ese autor a un tema. Después habla sobre el parentesco que tiene la escritura con la muerte. Te va mencionando, por ejemplo, que en la época griega la narración, la literatura era específicamente para inmortalizar al héroe. Las narraciones épicas se escribían para recordar a estas personas. En la cultura árabe te pone el ejemplo de la Mil y una noches, en donde se supone que Cherezade contaba historias, ¿verdad?, para que no la mataran. La narración para salvarte de la muerte o quizás para inmortalizarte. En nuestra cultura occidental, la narración o la literatura mata al autor. Entonces hablamos ahora en la cultura occidental sobre el sacrificio del autor, porque tienen esta idea de que cuando el autor escribe, el autor no se está inmortalizando, el autor está pasando a un segundo plano. Y me gusta esa idea de que antes el autor inmortalizaba y el autor ahora se sacrifica. Como que da para pensar. Habla sobre la singularidad del autor en el sentido de que ahora desvía como su personalidad para poder escribir. Tiene como que eliminar toda su individualidad. El autor tiene que separarse de su obra para poder escribirla. Luego comienza hablando sobre la obra y dice que ahora lo importante no es como el análisis que se hace de la obra con su autor, sino del análisis que se hace de la obra en sí, como una estructura, como una arquitectura propia. Y hay un párrafo que me gusta mucho, que dice, pero entonces, ¿qué es lo que es una obra? ¿Cuáles son los elementos de la obra? ¿Acaso una obra es lo que escribió un autor? Pero si un individuo que no es autor escribió algo, ¿eso se considera como una obra? Pero si lo hubiese escrito un autor, todo lo que hace forma parte de su obra, incluso la lista de la compra, y es porque el hombre diferencia mucho lo que es un autor de una persona que simplemente escribe. Y empieza con algo bastante singular, preguntándote que ¿qué significa la palabra autor? Y él te dice que es un nombre propio, que es un dedo que está apuntando a alguien. Es un dedo que está indicando que cierta persona física es alguien que escribe. Cuando a ti te dicen Aristóteles, tú piensas en la ontología, el animal político, por ejemplo, y se te vienen a la cabeza un montón de ideas específicamente asociadas a Aristóteles. Entonces, a ti si te dicen cierto nombre, tú te predispones a cierto discurso. Por ejemplo, si te dicen Oscar Wilde, tú te predispones a recordar, por ejemplo, ya el retrato de Dorian Gray, a la percepción que tiene del arte Oscar Wilde. Te predispones, si te dicen John Green, a decir juveniles. Entonces, él, ¿qué es lo que dice? Que el autor es una persona que tiene un discurso específico, que tú puedes asociar a ciertas características. Entonces tú le estás dando un estatus a ese nombre, lo cual es importante, porque un escritor o un autor es una persona que tiene un discurso. Si tú no tienes un discurso, tú no eres un autor, eres simplemente alguien que escribe un texto. Se pone a hablar de lo que es la cacería del autor. Se pregunta cómo se caracteriza un discurso que posee la función de un autor. ¿Cómo sabes tú eso? Y te menciona que hay algo que se llama el objeto de apropiación,
que suena súper técnico, pero es bastante sencillo. Históricamente, en la época medieval, los textos pudieron comenzar a ser identificados por autores, específicamente para ser perseguidos. En el sentido de que si tú escribías algo que no le gustaba a la Inquisición, por ejemplo, no importa que tú lo pusieras como anónimo, te iban a descubrir de todas formas. Entonces un texto comienza a tener un autor en la medida en que ese texto podía ser castigado, en que ese autor podía ser perseguido por considerársele transgresivo. Te dice que publicar un texto antes había estado cargado como de riesgo y la gente por eso publicaba sus cosas de forma anónima. Hubo un tiempo mejor, hubo un tiempo en donde los textos eran publicados de forma anónima sin que fuera perseguida a las personas. Te habla en el mismo texto de muchas otras cosas, habla de los textos científicos, de cómo ellos no eran perseguidos, después sí, entonces un montón de cosas que no les voy a mencionar, porque no vienen como al caso en específico, para hacerlo corto, para que no se aburran. Y me gusta, porque al final termina diciendo que si algo en la época medieval llegaba de forma anónima, comenzaba la cacería del autor. Hay más cosas en el texto de Foucault, habla de otros temas, y pensaba hacer como una segunda parte, pero creo que si les interesa el texto en sí, se los voy a dejar en la caja de descripción. Porque a mí en lo personal me gustan ese tipo de discusiones. Y ustedes saben, por lo que ya han visto en este canal, y yo soy muy de los autores. Y no soporto leer un texto anónimo, me estresa. Creo que el autor es sumamente importante y a veces te predispone. Era una explicación simple este video, bastante traída como a la realidad. El texto es mucho más específico, es mucho más científico, explicado con palabras mucho más grandes. Y si han escuchado hablar de este tema, o por lo poco que yo les dije, porque fue súper poco la verdad, les interesó algo, díganlo en los comentarios, porque siempre es como interesante hacer esto. O sea, no hago este video como para otra cosa que no sea comentarlo con ustedes. En fin, espero que les haya gustado. Lena sí está aquí, burlándose y todas las cosas. Dije Kama Sutra, ese fue todo mi aporte. Nos vemos en otro video, cuídense. En el mundo, terremoto devastador de 8.4 grados. En Chile, el sismo de mediana intensidad apenas alcanzó los 8.4. Y para más remate, tenemos a Daddy Yankee. Y ahora, entiendan, esta mujer ama a Justin Bieber. Yo tengo el disco, a mucho